Hola queridos estudiantes de segundo año básico, nos volvemos a encontrar en una nueva etapa de aprendizajes de la guía número 6. En esta ocasión los materiales a utilizar son tu guía de aprendizaje del lenguaje que se encuentra disponible en el sitio web de nuestro colegio, tu cuaderno de lenguaje para ir guardando todas tus guías que hemos desarrollado durante este plan remoto de aprendizaje, tus materiales que están disponibles en tu estuche, lapicito, goma, destacador, sumamente importante. Manos a la obra. Esta guía de aprendizaje tiene varios objetivos por lograr. Entre ellos está leer en voz alta para adquirir fluidez lectora, demostrar comprensión de las narraciones leídas, localizando información, ordenando secuencias y reconociendo tipos de texto. Escribir correctamente usando letra mayúscula inicial, letra caligráfica y punto cuando corresponda. Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Antes de comenzar a desarrollar nuestra guía, revisemos los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior. En la etapa anterior vimos la diferencia entre un texto literario y no literario. Por favor, observa los siguientes textos y escribe en la parte de abajo si el texto observado pertenece a los literarios y a los no literarios. Puedes pausar este video para luego corregir. Bien, una vez que ya lo hiciste, verifiquemos tu aprendizaje. Como ves acá, tenemos la letra S de Superman que se llama este texto. Ya el hecho de tener Superman y un personaje fantástico, claramente este texto es un texto literario. Acá tenemos los pasos para construir o elaborar una espuma mágica y unos ingredientes. Este texto nos puede orientar a desarrollar algo que podemos hacer en nuestra propia casa. Entonces, claramente es un texto no literario. Si lo tuviste bien, marca tu carita feliz. Veamos entonces. En esta guía vamos a aprender a conocer dos grandes tipos de texto literario. Si bien en la guía número 4 ya vimos lo que era el cuento, hoy día es importante que lo volvamos a retomar. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un texto literario que relata hechos de ficción, es decir, que son producto de la imaginación y fue escrito para entretener al lector. Un cuento tiene diversos tipos de personajes, pero para este nivel los vamos a clasificar en dos grandes grupos, los personajes principales y los secundarios. Los personajes principales son los más importantes de la historia, que si ellos no están presentes la historia no tendría ningún sentido. Y los personajes secundarios son los que acompañan en la aventura al personaje principal o principales. Nuestros personajes van a tener ciertas características físicas y psicológicas. Las características físicas son todas aquellas que describen cómo es el personaje físicamente. ¿A qué me refiero? Si es alto, pequeño, lindo, hermoso, sí. Esas son nuestras características físicas. Y las características psicológicas tienen que ver con su personalidad. Si son simpáticos, amables, chistosos, peleadores, etc. Un cuento tiene su estructura. Una estructura quiere decir que tiene una forma de ser escrita. Tiene un inicio, donde se presenta el ambiente, los personajes, en el desarrollo, la aventura que viven estos personajes y cuál es el principal problema que viven. Y finalmente, ¿cómo solucionan ese problema estos personajes? Bien, veamos acá un ejemplo de un cuento. Siguiendo el esquema anterior, ¿te fijaste en la imagen? ¿Reconoces este cuento? Es un cuento que alguna vez cuando eras más pequeñito te lo contaron. El cuento se llama Blancanieves y los 7 enanitos. Los personajes, el personaje que sin este personaje la historia no tendría mucho sentido y es el personaje más importante, el principal, es Blancanieves. Quien acompaña a Blancanieves en esta historia son los 7 enanitos, la bruja
y el príncipe. ¿Cómo son estos personajes? Blancanieves, como tú puedes ver físicamente, Blancanieves blanquita, de cabello oscuro, alta, delgada, psicológicamente es buena, es confiada, servicial, etc. ¿Te recuerdas un poquito cuál era el sentido de esta historia? En su inicio se presentaban a los personajes, el lugar donde ocurría esta historia. Esta historia ocurría en un reino que tenía a su alrededor un bosque, y que aquel bosque tuvo que arrancar nuestra Blancanieves perseguida por una bruja que peleaba por quién era la más hermosa. ¿Te recuerdas? Blancanieves vive ese problema, se tiene que arrancar al bosque, esconderse, y encuentra una casa pequeña donde vivían estos 7 personajes chiquititos. Vive ahí harto tiempo hasta que finalmente la bruja mala la encuentra y le entrega ¿qué? Para matarla, le entrega una manzana envenenada. Blancanieves, muy confiada, se come esa manzana y cae profundamente dormida. Le provocó un hechizo que solamente de la única manera de poder romperlo era que Blancanieves fuera besada por el verdadero amor de un príncipe. ¿Y qué es que pasó al final? Sí, Blancanieves fue besada por un príncipe y pudo deshacer ese hechizo que le hizo esa bruja malvada. Entonces ya tenemos claridad con la estructura del cuento, ¿cierto? Entonces te voy a invitar a desarrollar la actividad número 1 de tu guía de aprendizajes. Antes de comenzar, recuerda aplicar las técnicas adquiridas en las clases anteriores. Primero, enumera los párrafos. Pónele un numerito a cada uno de los párrafos para guiarte, para localizar de mejor manera la información explícita. Realiza una lectura silenciosa previa. ¿Sí? Y si tienes dudas de algunas palabras, puedes preguntarle a un adulto. Al iniciar la lectura en voz alta, recuerda seguirla con tu dedito. El árbol mágico. Y como te decía, si tienes dudas con el significado de unas palabras, no dudes en preguntarlo. Bien, una vez que tú hayas leído esta actividad, puedes responder las preguntas de la guía. Recuerda que en esta página aparece un circulito que tú debes de completar con una L, que este texto, ya una vez que lo hayas leído, tienes que saber que es un texto literario. L de literario. Una vez que hayas leído, puedes comenzar, como te decía, a aplicar las estrategias lectoras. ¿Cuáles eran aquellas estrategias lectoras? Tienes que reconocer el tipo de texto, que ya lo vimos. Localizar información explícita. Para localizar información explícita, recuerda subrayar la respuesta antes de responder. Recuerda eso, utiliza tu destacador. Y finalmente, ordenar secuencia de acciones. ¿Qué ocurre primero, durante y al final de la historia? Eso queda como tu actividad de este aprendizaje. Para la primera clase de esta guía, vamos a dejar una tareita. Con la ayuda de tu familia, escriban un cuento. Recuerda seguir su estructura. Comienza con letra mayúscula, letra caligráfica y punto cuando corresponda. Guíate por estas palabras clave, como te explica acá qué debe llegar cada momento de esta historia. Escribe un título adecuado y finalmente ilustra tu cuento. Recuerda pintarlo. Ya hemos visto el cuento, ahora es el momento de otro texto, la fábula. La fábula es una narración cuyos personajes generalmente son animales que tienen características humanas, es decir, hablan, piensan y sienten. Por ejemplo, todos los animales sonreían y celebraban el triunfo. Sonreír y celebrar son características humanas. Al final de la historia, esta narración deja una moraleja, es decir, una enseñanza o un consejo para enfrentar la vida. Por ejemplo, el exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos.
Bien. Comparemos el cuento y la fábula. Comparar y contrastar. Bien. ¿En qué se parecen? Si los ponemos frente a frente un cuento y una fábula, podemos decir que el cuento y la fábula ambos son textos literarios. Tratan de hechos imaginarios. Fueron escritos para entretener al lector y también tienen sus momentos narrativos. Tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿En qué se diferencian? Si los separo del uno del otro. En cuanto a sus personajes. Si bien el cuento tiene personajes fantásticos, pero más fantástico puede ser la fábula, ya que los animales o objetos tienen características humanas. Bien, también en la enseñanza, el cuento hay valores implícitos donde tenemos que saber leer muy bien para poder identificar la enseñanza que nos deja, y en cambio la fábula nos deja una moraleja explícita. Otra característica que podemos diferenciar entre un cuento y una fábula es su extensión. Por lo general, un cuento es mucho más largo, extenso, que una fábula. Te invito ahora a que leamos la fábula La liebre y la tortuga, que está disponible en tu guía de aprendizaje. Recuerda aplicar las estrategias, enumera los párrafos, subraya las preguntas, las respuestas a las preguntas y lee muy bien. Al aplicar las estrategias, recuerda leer muy bien los enunciados que tiene cada ítem de esta guía. Recuerda escribir con letra clara para poder ser leído con claridad por un lector. Finalmente, ponte a prueba. Veamos cómo te fue. Para chequear lo aprendido durante estas clases, responde según las instrucciones. Lee de manera individual el texto. Responde subrayando las respuestas en el texto y tómate tu tiempo, entre 5 a 7 minutos. Debes de ponerte a prueba. Finalmente, ¿qué aprendimos en esta guía? Claro, la diferencia entre un cuento y una fábula, que ambos textos son literarios, que fueron escritos para entretener al lector, tienen personajes, nos dejan enseñanzas, ¿sí? Y es importante también que tengamos que aplicar estrategias de comprensión lectora para poder entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Como lo hemos aprendido, tenemos que seguirlos paso a paso. Es importante que tú sigas subrayando en el texto. Acostúmbrate a usar tu destacador. Esto, como yo te decía, nos sirve para ir aprendiendo mejor y comprender lo que estamos leyendo. Tenemos grandes desafíos en segundo básico. Mejorar nuestra calidad lectora. ¿Sí? ¿Y qué haremos mejor la próxima vez? Seguir practicando. ¿Sí? Para poder ir aplicando nuestras estrategias lectoras. Nos vemos en la siguiente etapa. ¡Chao!